Y hoy, querida iglesia, comenzamos una nueva serie que hemos llamado Vive Sano. Y el propósito de esta serie es invitarte, es retarte a que podamos vivir una vida emocionalmente y espiritualmente sana. Y la oración de Océanos, que tu espíritu me lleve sin fronteras, es realmente el corazón de esta serie, que podamos vivir una vida, experimentar y encontrar plenitud y crecimiento en la persona de Jesús. Y sabes, esta serie nace de un deseo profundo de ver a nuestra iglesia, de ver a la siguiente generación, ver a tu familia, ver a nuestra ciudad, vivir una vida profunda y saludable con Jesús. Vamos a orar. Padre, tu palabra va a ser expuesta, tu palabra que es viva, es eficaz, es más cortante que una espada de dos filos. Espíritu Santo, hoy te pedimos que tú hables a nuestras vidas, que tú quites todo lo que está estorbando en nuestros corazones, las preocupaciones. Señor, tú nos dices que cada día trae su propio afán y no nos debemos preocupar. Y hoy ayúdanos a estar sensibles a lo que tú tienes para nosotros en esta tarde, Señor. Gracias por tu iglesia. Oro, Señor, por aquellas personas que no están con nosotros. Tú sabes por qué. Guárdalos, protégelos. Y, Señor, que esta serie, Padre, que tú uses esta serie para mover a tu iglesia, mover a tu pueblo, a tus hijos, a vivir una vida cerca contigo, Señor. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Y, sabes, esta serie realmente nace igual en mi corazón. Después, llevo más o menos 10 años sirviendo casi 10 años activamente sirviendo en el ministerio vocacional. Y una de las cosas que más rompe mi corazón como un joven pastor es cuando pastores mayores que yo, pastores que admiro, pastores que aprendo, que sigo, se descalifican del ministerio. Y recientemente un pastor que no conozco, pero he leído bastantes de sus libros, una falla que no puedo entender, y él mismo se ha descalificado del ministerio. Y me entristece, me duele, eso lastima a la iglesia, pero me duele igual ver a la iglesia, a cristianos, vivir vidas en un ciclo, atrapados en el ciclo del pecado. Cuando la iglesia olvida el poder transformador de Dios, cuando el pueblo de Dios nos desviamos del camino de santidad, cuando el pueblo de Dios nos desviamos de lo que Jesús tiene para nosotros, y creo que estamos viviendo un tiempo en donde la iglesia, donde el pueblo de Dios sufrimos un cristianismo superficial. Y sabes, nos encontramos en nuestra cultura, en nuestro tiempo, en un momento crucial. Estamos en una batalla cultural. La siguiente generación, los más pequeños, necesitamos de todas las generaciones en este trabajo. ¿Por qué? Porque hay una falta de identidad, hay una falta de propósito, hay una falta de comunidad, hay falta de amor. Y es muy loco ver el crecimiento en suicidios, en ansiedad, en depresión, en el uso de drogas, pornografía, racismo. Y la iglesia, llamada a ser la sal y la luz de la tierra, los hijos de Dios, llamados a ser aprendices de Jesús, llamados a ser seguidores de Jesús. ¿Qué estamos haciendo? Debemos detenernos realmente y reflexionar en nuestra vida espiritual y en nuestra vida emocional y hacer una examinación profunda. Estamos en el mundo, la Biblia nos dice, pero no somos del mundo. Pero me aterra la idea que estamos cómodos en el mundo. Me aterra la idea que estamos cómodos viendo cómo otras personas destruyen su vida, pero al mismo tiempo descuidamos nuestra salud emocional y nuestra salud espiritual. Las preocupaciones de esta vida, la prisa de esta vida, el pecado de nuestra vida. Y muchas veces todo eso nos aleja de intimidad con Dios, nos aleja de conocer a Dios, nos aleja de conocer nuestras Biblias. El único día que escuchamos palabra de Dios es el domingo, y no debería ser así. Deberíamos vivir en intimidad con Dios y no solamente escuchar al pastor que predica el domingo.
por qué nos cuesta trabajo, querida iglesia, responder en fidelidad y en obediencia a nuestro Salvador? Y sabes, mientras yo escribo esto, estas preguntas, este diálogo es también en mi vida. ¿Por qué nos pasa esto? ¿Por qué nos cuesta trabajo responder a la invitación de Jesús cuando Él nos dijo, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso? ¿Qué hay en nuestros corazones que si Jesús nos invita a ir a Él cuando estoy cansado, cuando estoy preocupado y Él me dice que me da descanso, por qué no respondo a eso? Jesús también dijo, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. ¿Por qué no respondo a eso? ¿Por qué me cuesta trabajo morir a mí mismo? ¿Por qué me cuesta trabajo abandonar mi vida? ¿Por qué no quiero tomar la cruz y seguirlo? Creo que la iglesia, los hijos de Dios, hemos descuidado intimidad y hemos valorado actividad. Somos llamados a seguir a Jesús, a disfrutar de los tesoros de la gracia, a vivir vidas profundamente conectadas con Jesús. Y si sabemos, porque todos lo sabemos, que el enemigo, que el diablo ha venido a matar, robar y destruir, pero también sabemos que Jesús ha venido a darnos vida y vida en abundancia. ¿Por qué no respondemos a esa invitación? Sabes, esta serie es una invitación a recibir y aceptar esta vida a la que Jesús nos lleva y Jesús nos invita. Esta serie es un clamor en nuestros corazones, que nuestro pecado sea expuesto, que en cierto grado seamos ofendidos por la verdad de Dios y podamos responder en obediencia y en fidelidad a lo que Dios tiene para su iglesia y que podamos pelear la buena batalla, que podamos estar listos para correr con perseverancia, sabiendo y creyendo que hay una vida abundante en Cristo Jesús. Y que cuando todos elegimos seguir a Jesús, hay una vida abundante, hay una vida segura preparada para nosotros. Esta serie es una oposición radical al cristianismo superficial, a odiar nuestro pecado y aceptar la invitación de nuestro Salvador. Porque si en Jesús hay victoria y en Jesús hay una vida abundante, no como la tierra me dice que es abundante, pero espiritualmente. Y yo como su hijo, por la obra del Espíritu Santo, puedo vivir una vida espiritualmente y emocionalmente sana. Y sabes, hoy quiero hablarte de 3 cosas para vivir una vida emocionalmente y espiritualmente enferma. Y sabes, creo que todos hemos estado en una de esas. O tal vez estás en una de esas el día de hoy. Y quiero aclarar que ninguno de nosotros somos exentos a caer en una de estas áreas. Y mi anhelo hoy es que escuches las 3 áreas o las 3 cosas que tienen que pasar en tu vida si quieres arruinar tu vida, pero que analices, que reflexiones y que el Espíritu Santo te lleve a anhelar lo opuesto a lo que el rey David vivió, a lo que el rey David hizo. Y que te lleve a los pies de la cruz a buscar el reino primero, a que en el Espíritu adores a tu Padre, que le pidas a Dios que te guarde, le pidas a Dios que haga algo nuevo en tu familia, que haga algo nuevo en tu corazón y que haya una obra transformadora en tu vida que te lleve al arrepentimiento, a seguir a Jesús y estar opuesto de una manera radical al cristianismo superficial y que podamos experimentar las profundidades de Dios. Hoy vamos a navegar en 2 de Samuel capítulo 11, una de las historias más determinantes en la Biblia. El rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, la imagen del Mesías para el Antiguo Testamento, un gran rey, hizo cosas sorprendentes, era amigo de Dios, un hombre piadoso en toda la palabra. Pero David tiene una falla que, como muchas veces en el ministerio, y analizo mi vida como pastor y saber que no estoy exento a ninguno de esos errores, analizo mi vida y ¿por qué David falla? ¿Por qué fallamos en los momentos tan cruciales de nuestra vida? Pero de la historia de David revelan que cuando perdemos el enfoque, que cuando no somos cuidadosos, podemos sufrir en nuestra vida espiritual y en nuestra vida emocional.
Un error de David que le costó un hijo, le costó un reino, le costó su familia, pero un error que él supo enfrentar y que Dios usó para llevarlo más cerca. Y esa es mi oración hoy. Si estás en alguno de estos errores de los que vamos a hablar hoy, que sepas que Dios lo puede usar para llevarte a una vida más cerca con Él. Entonces, para vivir una vida espiritualmente y emocionalmente enferma, primero tienes que estar cómodo en el lugar incorrecto. Y los primeros versículos, en el versículo 1 al 4, en 2 de Samuel 11, en la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, David envió a Joab y al ejército israelita para pelear contra los amonitas. Destruyeron al ejército amonita y sitiaron la ciudad de Rabá. Sin embargo, David se quedó en Jerusalén. Una tarde, después del descanso de mediodía, David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio. Mientras miraba hacia la ciudad, vio una mujer de belleza singular que estaba bañándose. Luego envió a alguien para que averiguara quién era la mujer y le dijeron: es Betsabé, hija de Eliam y esposa de Urías, elitita. Así que David envió mensajeros para que la trajeran, y cuando llegó al palacio se acostó con ella. Luego ella regresó a su casa. Betsabé recién había terminado los ritos de purificación posteriores a su periodo menstrual. ¿Sabes? Este texto nos dice que era una temporada donde los reyes iban a la batalla, donde los reyes se supone que están en la guerra. Es como cuando hay escuela y ves estudiantes en la calle. Brother, no, espérate, ¿por qué estás en la calle? Tienes que estar, algo está mal aquí, tienes que estar en la escuela, ¿no? Y a este punto, para el rey David, todo iba increíble, todo le iba sorprendente. El reino estaba establecido, hay poder, hay influencia, hay dinero, está experimentando el favor y el cuidado de Dios. Todos en Israel aman a David, porque ¿quién no ama a los David? Los David somos otra onda. Hasta este punto podemos decir: David está cómodo, David está siendo bendecido. Y sabes, uno de los mayores peligros en la bendición es que tendemos a olvidar cuán dependientes somos de Dios. Uno de los mayores riesgos de recibir bendiciones de parte de Dios es que tendemos a olvidar cuánto necesitamos a aquel que nos da las bendiciones. Entonces, en una temporada de batalla, David no va a la guerra, pero manda a su general. Él confía en él, Joab, un gran guerrero, fiel al rey, fiel al reino, y los envía a pelear. Pero, ¿y David dónde está? David está en su casa. David está dormido. Dice que se despierta después del mediodía. Este men está tomando su cafecito, su pan. Están peleando. Este men se está despertando después del mediodía. Está de vacaciones. Está cómodo en el lugar incorrecto. No se supone que esté en su casa. Se supone que esté peleando con su ejército, con sus guerreros. Y sabes, para vencer el pecado en nuestra vida, no nada más es necesario tener fuerza de voluntad, pero saber y abrazar que somos llamados a estar ocupados con cosas de mayor propósito. Llamados a una misión mayor. Y la realidad es que muchas personas viven vidas vacías, vidas espiritualmente y emocionalmente enfermas, no necesariamente porque estén atados a un pecado sexual o a una adicción o a un pecado así súper escandaloso y destructivo, pero arruinan su vida porque están aburridos. Porque no están donde tienen que estar, porque están atados al pecado de la apatía y la pereza. Y eso los lleva a levantar ídolos en sus vidas que los alejan de la misión que Dios les ha dado. Eso es lo que le pasa a David. Olvidamos que somos llamados a estar ocupados con cosas de mayor propósito. El primer pecado de David no fue cometer adulterio, fue la pereza. El primer pecado de David fue estar cómodo en el lugar incorrecto. Fue un rechazo total a la orden y a la palabra de Dios. Y ese primer paso lo llevó a arruinar su vida, a arruinar su integridad y a lastimar la vida de otras personas. En el versículo 2, el lenguaje
Es un poco de sarcasmo. Cuando Samuel escribe esto, yo me imagino a Samuel escribiéndolo así con gusto, como me voy a burlar de David un poco, ¿no? Y dice, David está aburrido. Y una tarde, se está paseando en su techo. No es como cuando estás a dieta y se te atraviesa un McDonald's, ¿no? Ay, qué casualidad. No, en este tono, David se levanta tarde y no está donde tiene que estar y se pasea por la azotea de su palacio y vio a una mujer que se estaba bañando y le fue a pedir el Facebook, ¿no? Y se lo dieron, ¿no? Y una vida distraída es la amenaza más grande de un creyente. Una vida distraída, cuando perdemos la atención del reino, cuando perdemos la atención de la esperanza de Dios, cuando ponemos nuestra mirada en la tierra, es cuando más vulnerables y más propensos estamos a enfermarnos espiritualmente y emocionalmente. Le llega el reporte a David, le llega el Facebook, se da cuenta que tienen amigos en común, su estatus dice casada y David quiere saber quién es el esposo. Se da cuenta que es Urías, uno de sus mejores guerreros, uno de los valientes de David. Y sabes, en grupos locales estábamos hablando de los valientes de David. Y son estos soldados top, ¿sabes? Estos son los Marines. Estos son fuerza delta, alfa, bravo, lo que sea. Son los más top de los top. Entonces Urías no era un cualquiera. Urías era Urías. Este también estaba grande, fuerte, peleaba para el rey. Y David se da cuenta que Betsabé es esposa de Urías. Se da cuenta que es su amigo, que es fiel al rey, es fiel al reino. Y aquí podemos esperar como que David va a decir, no, ok, soy el rey, pero territorio prohibido, no. Pero en el versículo 3, David está tan cegado en su pecado. Y él dice, envió a alguien para que averiguara quién era la mujer. Y le dijeron, es Betsabé, hija de Eliam y esposa de Urías el Hitita. Versículo 4, envió a mensajeros para que la trajeran. Aquí David podía detenerse y decir, ¿sabes qué? No lo voy a hacer. No, esto no está bien. Y el versículo 3 rompe mi corazón porque el alma de David estaba tan consumida en cometer el pecado. Y la persona anónima que le da las noticias a David, que le dice a David, ella es Betsabé, pero le podía haber dicho, es Betsabé ya. Esta persona dice, es hija de Eliam. Y también es esposa de Urías. Esta persona le está diciendo al rey David, yo sé lo que estás pensando. Pero ella no es un objeto, ella no puede ser nada más porque tú eres el rey, la puedes tomar y ya. Esta persona le está diciendo a David, ella es una hija, ella es una esposa. David, vas a cometer un error, alguien va a salir herido. Y en el versículo 4, cuando David escucha el clamor de esta persona diciéndole, David, no lo hagas. David la manda a traer y se acuesta con ella. No sé, pero pasó. Estar cómodo en el lugar incorrecto es devastador. No solamente para nuestra familia, pero para nuestra integridad y nuestra vida espiritual y emocional. Nos lleva a tomar decisiones absurdas con grandes consecuencias. Y sabes, muchas personas viven vidas abatidas, vidas vacías, vidas enfermas, no porque sean malas personas, pero porque no saben poner límites. Porque no saben cómo salir de esos lugares, porque no saben decir que no, porque no saben decir ya basta, porque no saben morir a su carne, porque no saben reconocer que esto no viene de Dios, esto viene de mi carne, les falta discernimiento, son personas reactivas, personas que ponen sus emociones, lo que sienten antes que la realidad, personas que ponen en la tierra primero antes que el reino. Pero si la iglesia somos llamados a buscar el reino primero, ¿por qué? Spurgeon dijo una frase, solo algunas tentaciones acosan a los diligentes, pero todas las tentaciones atacan a los ociosos. Me encanta esta frase.
Cuando dejamos de ser diligentes, cuando dejamos de estar alerta, cuando estamos ociosos, cuando estamos cómodos en el lugar incorrecto, nacen pensamientos, nacen hábitos que son destructivos, son enfermos para nuestra vida emocional y espiritual. Y si quieres arruinar tu vida, quieres arruinar a tu familia, dile que sí a lo que Dios dice que no. David está cómodo en el lugar incorrecto. ¿Por qué? Porque todo le iba bien. Porque él está siendo bendecido por Dios. Él seguro pensaba, yo nunca voy a fallarle a Dios. Si yo soy David, el mejor rey. El Mesías viene de mi linaje. Dios me prometió que toda mi generación iban a ser reyes. Yo soy el favorito. Sabes, muchas veces ese pensamiento es exactamente el pensamiento que tenemos nosotros. Yo nunca haría esto. Yo nunca le fallaría así a mi familia. Yo nunca diría esto en la iglesia. Yo nunca me comportaría así. Tengo mi abuelita que ora por mí. Mi abuelita está muy cerca de Dios. Yo nunca lo voy a hacer. Pero 1 Corintios 10:12 dice, si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. El corazón no puede reposar en paz donde el pecado mora con poder. El pecado es lo que hacemos. Escucha esto, el pecado es lo que hacemos. El pecado es la respuesta cuando nuestro corazón no está satisfecho con Dios. Es por eso que el pecado es grave. Porque el pecado es lo que hacemos, el pecado es nuestra respuesta, el pecado es nuestro go-to cuando no estamos satisfechos con Dios. Martín Lutero dijo, no se puede evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan un nido en tu cabello. Eso es verdad. No podemos evitar estar en el pecado porque vivimos en un mundo caído, el mundo es roto. Vamos a enfrentar tentaciones y no lo podemos evitar, pero sí podemos evitar construir nuestra vida en el pecado. Sí podemos evitar activamente caer en el pecado. Sí podemos evitar vivir en el pecado. ¿Pero por qué? ¿Por qué estamos cómodos en lugares incorrectos? Segundo punto es, si quieres vivir una vida emocional y espiritualmente enferma, la segunda cosa que tienes que hacer es ignorar el pecado. Versículos 5-8. Tiempo después, cuando Betsabé descubrió que estaba embarazada, aquí imagínate el momento de David, ¿cómo? ¿Embaraqué? Le envió el siguiente mensaje a David. Brother, estoy embarazada. Vas a ser papá. No sé cuántos hijos tienes, pero este es uno. Entonces David envió un mensaje a Joab. Mándame a Urías elitita. Así que Joab se lo envió. Cuando Urías llegó, David le preguntó cómo estaban Joab y el ejército y cómo marchaba la guerra. Después le dijo Urías, brother, vete a tu casa a descansar. And you know what I mean. David incluso le envió un regalo a Urías. Le envió las velas, le envió el vino. Apenas dejó el palacio, pero Urías no fue a su casa, sino que durmió esa noche en la entrada del palacio con la guardia real. ¿Sabes? Estas personas que se justifican sus errores y no mires al que está a tu lado. Esas personas que no le dan importancia a las malas decisiones que toman. Y la realidad de nuestra vida es que muchas veces queremos sanar o pensamos que vamos a sanar ignorando la realidad. Queremos solucionar el problema ignorando el problema, o como alguien dijo, muchas veces usamos a Dios para huir de Dios. Y muchas veces tratamos el pecado como si no fuera nada grave, como si fuera algo normal. Si tengo faltas de mi carácter, pero algún día las voy a madurar, algún día voy a cambiar. Tratamos nuestra apatía o nuestra flojera como si fuera una temporada. Ay, pobrecito, está en la adolescencia. O pobrecito, esto le está pasando. No le damos importancia, queremos quitarle el valor al pecado, pero hacer eso es quitarle valor a la gracia de Dios. Y esto es exactamente lo que David hace en este momento. Betsabé le dice, brother, estoy embarazada. ¿Y qué crees? Tú eres el papá. David con cara de, ¿what? No puede ser. En este momento la ley establecía muerte para David y muerte para Betsabé. David lo sabía, y en este momento en donde David puede buscar arreglar las cosas, mostrar arrepentimiento, no lo hay. Él no se detiene y dice, hey, lo arruiné, necesito buscar una solución a esto.
pero David sigue ignorando su pecado y busca solucionarlo. Y este es el problema. Mientras más permitimos que nuestra naturaleza tome control sobre nosotros, nunca vamos a salir, nunca vamos a romper los ciclos del pecado. La lucha que enfrentamos, amada iglesia, es dentro de nosotros. La Biblia dice que nuestra lucha es entre nuestra carne y el espíritu. Y David manda a llamar a Urías. Y en este momento podemos esperar que David se siente con Urías y le diga: brother, tengo algo que decirte. Que David sea un hombre de verdad y diga: brother, a ver cómo te explico. Pero él no lo hace. David tiene un plan. David ignora su error. David le dice a Urías: ve y descansa en tu casa, ¿no? Pero le guiñaba el ojo como: ve con tu esposa. Y prácticamente le dice: ve y acuéstate con ella. David le dice la Biblia que le prepara un regalo, le prepara la atmósfera, ¿no? Le mandó las velitas, las rosas, le dio el speech motivacional a Urías. A ver, Urías, eso es lo que vas a hacer. Vas a llegar a tu casa, brother, y tú sabes lo que sigue. Pero Urías está haciendo la imagen de lo que debería haber sido David. Él no va, él se queda. En la mente de David todo va a estar bien. Nadie se va a dar cuenta que el rey cometió adulterio, porque Urías va a ir con Betsabé y se va a acostar con ella y va a estar embarazada. Y qué sorpresa, Urías tiene un hijo y todos felices, y Urías cree que es de él y nadie se da cuenta. Y es así como nacen los episodios de La Rosa de Guadalupe, brother. Pero qué plan tan perverso y tan malo tiene David. En la mente de David esto iba a funcionar. Esto era un buen plan. Pero es un plan perverso, es un plan sucio, es un plan malo. En donde va a engañar a una persona creyendo que un hijo es de él y no es de él. Y rompió la ley, se acostó con su esposa. Y David, en su mente, la ignorancia de ignorar su pecado lo lleva a creer que este es un buen plan. El pecado no tratado corrompe el corazón y oscurece la mente. El corazón que ignora el pecado está destinado a sufrir una mayor caída, que es la enfermedad espiritual. Y al final ser conquistado por el poder del pecado. Cuando ignoramos nuestro pecado, de cierta manera le estamos dando permiso al enemigo para establecer su morada en nosotros. Porque yo no voy a hacer nada al respecto. El pecado ignorado nos desvía del camino de la santidad. John Flavel dijo: el que cierra los ojos ante el pecado no verá nunca la luz de la verdadera santidad. El que cierra los ojos ante el pecado no verá nunca la luz de la verdadera santidad. David ignora su pecado y busca solucionarlo. Y muchas veces es así, de esta misma manera como tratamos el pecado. No nos importa, tengo un plan, nadie se va a dar cuenta, nadie no, es como si no hubiera pasado nada. Buscamos soluciones y creemos que van a funcionar, pero toda nuestra mirada está terrenalmente. Y olvidamos que hay un Dios que todo lo sabe y que todo lo ve. Tratamos a Dios como si Dios fuera iluso, como si Dios no ve lo que estoy haciendo, como si Dios no conoce mis pensamientos, como si Dios no viera lo sucio y lo perverso que puedo llegar a ser. Y enfrentamos la vida diciendo: Dios, yo te amo. Pero en los momentos donde ignoramos el pecado, todos estos pensamientos, todas estas cosas sucias nacen en nuestro corazón y tenemos la audacia de creer que Dios no lo sabe. Y en medio de nuestros errores que le duelen a Dios, que rompen el corazón del Padre, Él ve nuestra vida y su invitación sigue siendo la misma: ven que yo te voy a dar descanso. Ven que si tú vienes en arrepentimiento, primera de Juan, el Padre nos dice: yo soy fiel y justo para perdonarte, limpiarte de toda maldad. Cuánta gracia tiene Dios por nosotros. El Padre nos dice: ven a mí que yo tengo la solución para tu alma. Ven a mí que mi amor es más grande que tu pecado. Ven a mí que yo te voy a revelar los planes que tengo para tu vida.
Ven a mí que yo te voy a disciplinar porque te amo, pero todo va a estar bien. Ven a mí porque voy a abrir tus ojos que han estado cerrados. Ven a mí que voy a romper las cadenas del pecado. Ven a mí que voy a traer claridad a tu mente. Ven a mí y entonces vas a disfrutar la vida abundante que tengo preparada para ti. Pero ¿por qué no vamos? Tercer punto, ¿quieres destruir tu vida, estar espiritualmente y emocionalmente enfermo? Busca soluciones inmorales. Y ese es mi tercer punto. Versículo 11 y 12. Urías le contestó: el arca y el ejército de Israel y el de Judá están viviendo en carpas, y Joab y los hombres de mi señor están acampando a cielo abierto. ¿Cómo podría yo ir a casa para beber, comer y dormir con mi esposa? Juro que jamás haría semejante cosa. Está bien, quédate hoy aquí, le dijo David, mañana puedes regresar al ejército. Así que Urías se quedó en Jerusalén ese día y el siguiente. Versículo 13. David lo invitó a cenar y lo emborrachó, pero aún así no logró que Urías se fuera a la casa con su esposa, sino que nuevamente se quedó a dormir a la entrada del palacio con la guardia real. Y salto al versículo 14. Entonces a la mañana siguiente David escribió una carta a Joab y se la dio a Urías para que se la entregara. La carta le daba las siguientes instrucciones a Joab: pon a Urías en las líneas del frente donde la batalla sea más violenta, luego retrocedan para que lo maten. Así que Joab asignó a Urías a un lugar cerca de la muralla de la ciudad donde sabía que peleaban los hombres más fuertes del enemigo. Y cuando los soldados enemigos salieron de la ciudad para pelear, Urías el hitita murió junto con varios soldados israelitas. Hasta este punto, Urías no se va con su esposa. El plan de las velas y del jacuzzi no le funcionó a David. Y este Urías es un hombre con integridad. Es un hombre noble en su corazón. Y esta realidad que Urías se convierte en lo que se supone que David tenía que ser explota mi mente. El versículo 11 muestra el amor y el compromiso de Urías por el rey, por el reino y por Dios. David, cegado y enfermo en su pecado, busca una solución inmoral. Primero David dice que lo emborracha. David piensa, esta sí va a funcionar. Tiene la audacia de manipular a alguien y hacer que intencionalmente una persona no esté en todos sus sentidos. Obviamente no le funciona al rey. David tiene el valor para determinar que su vida pierda un valor. Y David tiene la audacia de mandar a matar a este hombre que es su amigo, su soldado. ¿Qué tan ciego tiene que estar David para hacer esto? Lo que David hizo no solamente es traición, es inmoral, es sin ética, es cobarde, es sucio, es despreciable. Es un asesino. David se convierte en un asesino. Y leemos esto y decimos, David se pasó. No puedo creer que haya hecho esto. Es inaceptable que David lo haya hecho, pero amada iglesia, esos somos nosotros. Esos somos nosotros estando cómodos en el lugar incorrecto, ignorando nuestro pecado y buscando soluciones inmorales a la realidad de nuestro pecado. Hay cosas en nuestra vida que nos están destruyendo y lo sabemos. Y como David, el pecado te va a llevar a pecar más. Y si no hay convicción en tu pecado, si no te das cuenta que te estás alejando de Dios, vas a seguir en esa vida y te vas a arruinar, porque tienes que saber esto: el pecado nunca permanece solo. Una vez que le das lugar al pecado, busca llevarnos a lugares más lejos de lo que imaginamos. Y no nos damos cuenta que nos estamos destruyendo no solamente nuestra vida, pero a otros. David no solamente lastima a Betsabé, otros soldados murieron con Urías, mata a Urías. David rompe el código de confianza entre sus guerreros por culpa de un error. Y cuando vienen consecuencias a nuestra vida nos preguntamos, ¿por qué? Y olvidamos y por mucho tiempo, y podemos olvidar que por mucho tiempo nuestras acciones y nuestro corazón están lejos, totalmente lejos de Dios. Todo por querer solucionar el pecado con el pecado. Cuando la única solución es, escucha esto, la única solución es rendirte al juicio y a la voluntad de Dios.
Porque ¿sabes qué? Eventualmente vas a estar ahí, por las buenas o por las malas. Una persona no se aparta de Dios de repente. Una persona no se enferma espiritualmente o emocionalmente de repente. Son pequeños pasos que vamos tomando que nos llevan fuera de la voluntad de Dios. Una persona no se aleja de Dios así porque sí, pero empieza a dar pequeños pasos. Empieza a darle lugar a cosas que antes no les daba lugar. Deja de ir a la iglesia, se aleja de su familia de fe. Tú no te enfermas espiritualmente así de repente. Un día despertaste, no tengo ganas de leer mi Biblia. Todo comienza, un día dejaste de leer la Biblia. Un día dejaste de orar. Un día dejaste de buscar el reino primero. Y esas pequeñas decisiones, esos pequeños pasos se convirtieron en un camino. Y sabes, David pudo evitarse todo este problema si él hubiera ido en arrepentimiento. Más tarde en la historia el profeta Natán confronta a David con una historia sorprendente. Sorprendente. David se arrepiente. Y Dios le dice a David que por su pecado y su total, y el texto dice, por tu pecado y total desprecio por la palabra del Señor, el niño que Betsabé iba a dar a luz va a morir. Pero es sorprendente que el pecado de David Dios no le dijo, David, por acostarte con una mujer que no es la tuya. David, por no estar en donde tenías que estar. Natán le dice, por un total desprecio a la palabra del Señor. Y muchas veces esa es nuestra vida. Tenemos un total desprecio por la palabra del Señor. Un total desprecio por lo que Dios dice. Esto es una invitación, amada iglesia, a acercarnos a nuestro Padre. David aprende su lección. Su vida después de esto no fue igual. El reino nunca fue el mismo. Pero algo pasó en el corazón de David. David pasa a experimentar a Dios de una manera mucho más profunda. Y en el Salmo 51, un salmo de arrepentimiento, un salmo de clamor, después de él cometer este error con Betsabé, David le dice a Dios, Dios, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. Dios, tú no deseas sacrificio, de lo contrario te ofrecería uno. Tampoco quieres una ofrenda quemada. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Y sabes, esa es la invitación. Si este eres tú, el texto dice que Dios no va a rechazar tu corazón arrepentido. Tal vez tu oración hoy es, Dios, crea en mí un corazón limpio. Dios, crea en mí fidelidad. Dios, crea en mí un amor profundo por ti. David entendió que para vivir una vida sana con Dios, para encontrar y experimentar plenitud y profundidad con Jesús, no es necesario actividad, no es necesario con Dios, perdón, no es necesario actividad, no es necesario ser el rey, no es necesario tener riquezas, no es necesario tener todo lo que él tenía, pero es necesario un corazón humillado, un corazón arrepentido, un corazón fiel delante de Dios. David entendió que intimidad vale mucho más que actividad. David entendió que es necesaria obediencia y fidelidad constante. David entendió que el pecado no se entretiene. Él entendió que el pecado se tiene que matar. Porque si tú no lo matas, el pecado te mata a ti. David entendió que para vivir una vida enferma hay que estar cómodo en el lugar incorrecto. Hay que ignorar el pecado que nos lleva a soluciones inmorales. Sabes, yo no sé cómo respondes hoy, si puede pasar la banda. Pero sí sé que Dios no quiere que arruines tu vida. Sí sé que Jesús nos invita a descansar y a seguirlo. Sí sé que Dios no quiere vernos cómodos en los lugares incorrectos. Dios no quiere vernos ignorar nuestro pecado. Dios no quiere vernos buscando soluciones inmorales. Dios quiere vernos siguiendo el plan que Él ha creado para nosotros. Porque Dios nos ha creado para algo mucho mayor. Dios nos ha salvado para algo mucho mayor. Y esta tarde es una invitación a dar un paso en fe y seguirle. Nos invita a una vida profunda con Él.
Sabes, no sé cómo respondes en esta tarde. No sé si vas en arrepentimiento. Tal vez estás cómodo en los lugares incorrectos. Y hoy eres movido a cambiar tus hábitos, a cambiar tus amistades, a cambiar tus prácticas. Y eres llevado a estar en donde Dios quiere que estés. Y hoy solamente, como la canción de Océanos, Dios, que tu espíritu me lleve a donde tú me quieras llevar. Tal vez has ignorado tu pecado, has ignorado a Dios y estás en un ciclo tóxico, en un ciclo en donde estás lejos de Dios, estás ansioso, estás deprimido, estás enfermo emocionalmente y espiritualmente. Y sabes, algo que creo firmemente es parte de nuestra cultura, parte de nuestra visión, es que Jesús quiere que vivamos vidas llenas de alegría. Es por eso que tengo la convicción absoluta de que el Evangelio de Jesús es suficiente. Que el Evangelio de Jesús rompe las cadenas de todos los pecados. Y hoy tal vez te alejas a tu Salvador y hoy vas con un anhelo y con ansias le pides a Dios, Dios, que tu espíritu me lleve sin fronteras, sin barreras. Hoy tal vez en valentía y en humildad confiesas tu pecado a Dios. Tienes que saber esto, Dios ya lo sabe. Y la realidad es, Dios no necesita tu confesión. Tú necesitas hacerlo. Dios no necesita conocer tu pecado, Dios ya lo conoce. Tú necesitas tener la valentía suficiente y la humildad suficiente en ir y decírselo a Dios. Necesitamos abrir nuestro corazón. El pecado es peor cuando se esconde, pero cuando es confesado y dejado en las manos de Dios, hay misericordia y hay paz para el alma. Y sabes, Dios, sabiendo la maldad de nuestro pecado, sabiendo cuánto amamos estar cómodos en los lugares incorrectos, sabiendo cuánto amamos ignorar el pecado, cuánto nos encanta buscar soluciones incorrectas. Dios, sabiendo todo eso, Dios no nos destruye, pero nos extiende gracia y misericordia. Siendo aún pecadores, Dios envió a Cristo a morir por nuestros pecados. Siendo aún pecador, Dios tiene todo el interés en ti y te ofrece perdón. Te ofrece una nueva identidad, te ofrece propósito, te ofrece gracia. Alguien dijo una frase, hasta que el pecado sea amargo, Cristo no será dulce. Qué increíble frase. Porque la pregunta es, ¿qué tan dulce es Cristo en tu vida? Y tal vez no es tan dulce, porque no le estás dando el control total a Dios. Porque tal vez el pecado es lo que es dulce. Pero hasta que el pecado sea amargo, Cristo no será dulce. Hoy tal vez vas en arrepentimiento y le pides a Dios que haga algo nuevo en tu vida. Hoy tal vez abres las puertas de tu corazón y le entregas tu vida a Jesús. Y le pides a Jesús que more en tu corazón, confiesas tu pecado y reconoces que Él es el Rey de tu vida. ¿Por qué no te pones de pie conmigo? Y mientras estamos respondiendo en este tiempo de adoración, mientras la banda está cantando, mientras nos quebrantamos y nos entregamos a la voluntad de Dios, mientras corres esta carrera, recuerda lo que Jesús dijo en Mateo 28, que Él está con nosotros siempre hasta el fin de los tiempos. Recuerda las palabras de tu Salvador, que Él está contigo hasta el final de los tiempos. Como sea que respondes, no ignores la voz de Dios, la obra del Espíritu en tu corazón, y únete a la oración de David y dile, Dios, ¿podrías examinar mi corazón y probarme? Conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Mientras estás adorando, mientras te encuentras con tu Padre, ¿por qué no le preguntas a Dios qué me estás diciendo a través de este mensaje y cómo quieres que responda? Cantemos, iglesia.